Siempre se han hecho énfasis en ese terror que les llegó a los discípulos, porque pensaron que estaban viendo un fantasma, pero yo no me quiero enfocar hoy en eso, sino me quiero enfocar en otras cosas que están aquí. Y es que dice que el Señor Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Esto a mí me hablas de que es el Señor el que siempre está para dar instrucciones de los pasos que se tienen que seguir dando. Usted sabe, la barca en un cierto sentido puede representar la iglesia, y nosotros creemos que uno debe de estar en el lugar donde el Señor Jesucristo da la indicación. Usted sabe que había muchas barcas, pero Él entró en una, y es que es donde Él está, donde nos conviene estar a nosotros como iglesia, como discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos de Jesús en este lugar se encuentran? Amén. Gloria a Dios, porque estamos siguiendo su camino, su evangelio. Y dice que Él les hizo que subieran en esa barca, pero resulta que mientras ellos subieron a la barca para que fueran del otro lado a Betsaida, mientras Él les despedía a la multitud que estaban en la playa, después de despedirse de ellos, dice que Él se fue al monte a orar. Él ahora no se subió en la barca, Él ahora se fue a un monte a orar, mientras los discípulos los envió del otro lado. Y dice ahí la escritura que empezaron ellos a remar, y de repente el Señor, hermano, aunque los envió por delante y Él subió al monte a orar, nunca el Señor, quiero decirle, se olvida de aquellos que envía, aquellos que Dios ha escogido para que sigan su camino, para que conozcan su evangelio, para que entren en la iglesia, para que se congreguen, para que empiecen a navegar en la barca. Él siempre, hermano, estará intercediendo por ellos. Yo veo que el Señor los sube en esa barca, y Él, conociendo todas las cosas, sabía que iban a enfrentar ciertos momentos de vientos que iban a empezar a estorbar, vientos contrarios que iban a estorbar la manera de que ellos avanzaran. Y entonces dice que ellos empezaron a remar, pero dice que estaban fatigados. Y es que hay cosas, hermano, que a uno le fatigan en la vida. Hay cosas, a veces los problemas, a veces las adversidades, a veces cosas contrarias. Mire, una de las cosas bien difíciles de navegar, que causan, hermano, que muchas veces uno quede exhausto, es cuando están llegando malas noticias, cuando están llegando, hermano, adversidades, y están diciendo. Hace poquito le anunciaron a una cuñada mía, una hermana de Marty, que tiene un hijo que le dieron una noticia de que tiene dengue. Y él, hermano, estando allá en una ciudad muy bonita, allá Puerto Vallarta, mire qué tremendo lugar escogió para irse a vivir. Y ahora le llegaron con esta noticia. Y es obvio que su madre, preocupada por la condición de su hijo, que está tan lejos, no lo puede ayudar, y él con ese padecimiento. Y obviamente son cosas que lo cargan a uno. La cargaron a ella de preocupación, de pendiente. Y yo sé que cada uno de nosotros, hermano, muchas veces llegan vientos contrarios, es decir, espíritus contrarios, porque viento, la palabra viene de espíritu. Usted sabe, nosotros tenemos un aliento que Dios nos dio, hálito de vida, espíritu de vida. Pero también cuando llegan vientos contrarios, espíritus contrarios, llegan, hermano, malas noticias, adversidades, enfermedades, escaseces, padecimientos, el clima, los huracanes. Déjeme decirle, y pareciera ser como que muchas veces el Señor no estuviera presente. Y de hecho en la barca no estaba físicamente presente, pero había subido al monte a orar. Y dice que los estaba viendo Él, que se habían subido en la barca. Y dice que en el verso 48, al verlos, quiere decir que el Señor nada se le escapa. No se le escapan los vientos contrarios. No crea que los subió en la barca y dijo: ay, Dios mío, ¿dónde los mandé? Los mandé allá en medio de la tempestad, en medio de los huracanes. No dijo eso. Se subió a un monte, y de allá, porque déjeme decirle que cuando uno sube al monte, Dios le abre el panorama espiritual. Uno puede tener visiones. Yo estaba de madrugada hoy con una visión que tuve nocturna, es decir, con un sueño.
Y entonces veía que andábamos así como un grupo de la iglesia, y entonces aparecía ahí Galdina, Dios te bendiga Galdina, y andamos como andamos. Yo creo que me quedé ministrado por la noche, ¿verdad? Que estuvimos allá con la juventud, allá con Mauro y con todos los hermanos que vinieron. Dios los bendiga, hermano, por todo ese esfuerzo que hicieron. Les hicieron de comer, les hicieron premios, les hicieron juegos, les hicieron muchas cosas. Dios los bendiga grandemente, porque son verdaderas ayudas que están contribuyendo en la iglesia para bien. Entonces, fíjese, ellos estaban, hermano, en esa travesía de la barca, cuando de pronto empieza ese viento. Pero Jesús estaba pendiente, sabía lo que estaba por venir, sabía que iba a venir un viento huracanado, y sabía que iban a estar fatigados. Deje de decirle que en la vida uno se fatiga muchas cosas. Los problemas a veces a uno lo cargan. Y yo le preguntaba a Marty, porque me decía que iba a haber unos cantitos, y entonces me empezó a decir cuáles eran los cantos, y dije yo, mira qué curioso, porque ni siquiera Eduardo y yo tenemos ahorita comunicación antes del mensaje, y ya están los cantos que han preparado para este mensaje, porque déjeme decirle que aunque Jesús no se encontraba físicamente en la barca, estaba ahí en el monte viendo la visión. Y yo le decía que tuve un sueño donde estaba Galdina, y entonces estaba por ahí de repente me encontré con como esas fuentes donde entra gas. Ya saben, los medidores esos de gas, los reguladores de gas, que tienen así como un boquetito ahí, tienen una screen, es decir, una especie de filtro, para que no entre en basura, porque ahí hay un escape de gases cuando se carga de más, para que no vaya a hacerse una explosión. Es una especie de válvula de escape, y por ahí sale el gas. Entonces yo veía esa válvula, pero no tenía ese screen, estaba así abierta. Y entonces, no sé cómo, pero en los sueños todo se puede. Yo agarraba la válvula y la quitaba, y luego le daba así unos golpes, porque escuché así como que si anduviera algún animalito adentro. Y entonces la empecé a golpear, y seguía oyendo más quejidos y más quejidos. Entonces me di cuenta que adentro había un nido de cosas que estaban ahí metidas. Entonces la empecé a sacudir, hasta sacudirla hasta que se saliera lo que estaba. Y me dio una sorpresota de ver todo lo que salía, pero ahí vi que salieron unas sanguijuelas. ¿Sabe qué son las sanguijuelas? Son unos animalitos que parecen gusanos sin concha, que cuando se pegan empiezan la Biblia habla de la sanguijuela, y dice, dame, no se sacia de estar bebiendo sangre. Y yo sé que hay espíritus de enfermedad, hermano, que a veces asaltan a las vidas de las personas, y yo veía que había varias sanguijuelas que tenían que ser removidas. Es por ello que empezamos a orar de la manera que orábamos hace ratito, porque me daba cuenta yo de que cuando salían esas sanguijuelas, salía así como una especie de placenta donde traía un oso adentro, pero un oso qué curioso, ¿no? Porque era una abertura de este tamaño, y el oso estaba grandote, pero lo pude sacar. Y entonces era un oso así como tipo panda, pero chiquito, y tenía en la placenta, él estaba dentro de la placenta, pero adentro tenía sus propias crías. Y entonces yo dije, gloria a Dios que salió, porque donde esto se hubiera desenvuelto allá adentro hubiera causado tremendos estragos. Imagínense, hubiera sido un peligro tan grande, porque era una fuente de gas. Y cuando lo saqué, ya vi que quedó libre el camino, y ya podía fluir el gas con toda libertad. Entonces me di cuenta que la escritura también habla del oso. El oso en la escritura representa la ira, porque dice que David era como una osa, que cuando la privaban de sus cachorros salía a la batalla enfurecido, y no había quien pudiera resistirlo. Hasta Goliat lo hizo pinole. Pues déjeme decirle que el oso tiene una figura cuando la ira, hermano, a veces adentro de una vida empieza a desenvolverse. Y entonces el Señor, estando en el monte, empezó a contemplar ese panorama espiritual, y estaba viendo cómo estaban los discípulos, hermano, remando, pero fatigados. Empezaron a remar, pero llegó el momento de la fatiga. Y es que hay cosas, hermano, en la vida que a veces nos suceden, que nos fatigan.